¿Han visto las grabaciones? Bueno, y buenas noches. Vamos a ver un repaso pequeño de lo que vimos ayer, ¿verdad? La última lección. En este caso vamos a arrancar desde coordenadas esféricas, que fue como la temática más reciente. Dentro de las coordenadas, ¿verdad? Teníamos una componente en R, ¿verdad? Que esta nace desde el, el origen hasta el punto, ¿verdad? Donde está el vector. Teníamos también una eh, coordenada, ¿verdad? Este que sería un ángulo teta, ¿verdad? Que está ubicado desde el eje Z, arranca hasta el vector, ¿verdad? Que estamos trazando. Y teníamos otra coordenada phi que va de X a Y, ¿verdad? Que sería el mismo que está en las coordenadas cilíndricas. R va desde 0 a más de infinito, θ va de 0 hasta pi y phi va de 0 a 2pi. Hicimos conversiones, ¿verdad? Hicimos algunas prácticas, ahí lo dominaron bastante bien. Entonces, en esta parte fue cómo se dibujaban esos ángulos de acuerdo al vector. Luego vimos la conversión con las fórmulas más importantes, ¿verdad? Cómo determinar Z, cómo determinar P, cómo determinar Y, cómo determinar X y cada una de las fórmulas, ¿verdad? Para convertir de rectangular a esférica o de esférica a rectangular, ¿verdad? Todo eso lo habíamos visto anteriormente. Hemos hecho la aclaración, ¿verdad? En la presentación, en la terminología, ¿verdad? Que se utiliza. Entonces, esta pura práctica que hemos realizado sobre cómo se pasa de esférica a rectangular y esta es una práctica que está ahí en la tarea, ¿verdad? Pues habíamos visto producto cruz, donde para determinar el producto, bueno, en este caso producto punto y producto cruz. En este caso primero lo vimos producto punto, ¿verdad? ¿Cómo se determina? En este caso, si multiplicamos A por B, el producto punto es multiplicar A en X y B en X, A en Y, B en Y A en Z y B en Z, ¿verdad? Y el resultado de esto vamos a tener en realidad un valor podríamos tener también de este producto punto un valor en escalar, ¿verdad? Vimos las propiedades del producto punto, lo vimos gráficamente a qué se refería un producto punto, ¿verdad? Y vimos este ejemplo, ¿verdad? Con respecto al producto punto y lo analizamos. Luego vimos producto punto con vectores unitarios, cómo se determina, ¿verdad? Estamos viendo que AX producto punto P tiene estos valores, AX producto punto de teta tiene estos valores y AX producto punto de Z, ¿verdad? En este caso, este para cilíndrico. Y para esférico tendríamos estos, ¿verdad? Y analizamos este ejemplo y este otro, ¿verdad? Con respecto a ese tema. Viendo el producto punto, hicimos dos ejemplos y hicimos un análisis, ¿verdad? Con respecto a esta temática. Vimos producto cruz. Para producto cruz les planteé dos opciones. Cualquiera de las dos opciones tiene que dar el mismo resultado. La primera fue esta, donde lo que hacíamos era duplicar, ¿verdad? La primera línea. Y tiramos, en este caso, y multiplicado por esta diagonal, J por esta diagonal y K por esta diagonal. Esto eh, por esta otra, ¿verdad? En este caso, esta ya era negativa, donde sería esta diagonal en K, esta diagonal en I, esta diagonal en J y se ubicaban
en cada uno de los puntos. Generalmente, como ya hemos mencionado anteriormente, vamos a tener de un producto cruz un resultado vectorial, ¿verdad? Vimos de este otro método también, ¿verdad? Yo no sé, es ahí, cada uno tiene diferentes gustos, cada uno sabe cuál es el método que se le facilita más, ¿verdad? Pero con respecto a este método se aplicaba lo siguiente. Con respecto a la fila de arriba, se tomaba el valor en la fila de arriba y se cancelaban las columnas que estaban a la par, ¿verdad? Y la fila, ¿verdad? En este caso tenemos A2 y A3 se cancelaba, B1 y C1 se cancelaban y quedaba lo adentro y se formaba este producto, ¿verdad? Con A2, ¿verdad? En este caso igual, A2, se tomaba 2, se cancelaba esto y se cancelaba esto en horizontal y en vertical y queda ese producto, ¿verdad? Con los que no se tachaban. Y con C3 también igual, ¿verdad? Quedaría igual y quedaría nada más este producto y se formaría esto. Aquí nada más sería multiplicar B2 por C3 menos B2 por B3. Todo esto multiplicado por A1, ¿verdad? Igual en este. Este sería B1 por C3 menos C1 por B3. Esto multiplicado por A2. Y en el siguiente sería B1 por C2 menos C1 por B2 multiplicado por A1, ¿verdad? Vimos este ejemplo, lo voy a poner en toquecito para que lo recordemos un poco, lo refresquemos. Por ahí en la tarea había uno de producto cruz y otro de producto punto que los había agregado. Y bueno, en este caso queda un escalar porque no estamos trabajando con un valor vectorial, ¿verdad? En X, Y, Z. En este caso sí, tenemos un valor donde tenemos las variables I, J, K y esto nos genera un producto, ¿verdad? Vectorial, en ese caso, le podríamos decir así. Vimos las propiedades. En consulta, no se escucha mucho ruido, está lloviendo durísimo por acá. No, no, ya no escucho nada, bro. Ok, perfecto. Todo se escucha bien. Vimos las propiedades en producto cruz y entramos a la parte del operador NAMBLA, ¿verdad? En este caso, eh, habíamos visto que el operador NAMBLA se basa en diferencial, ¿verdad? Recordemos esto, los diferenciales, ¿verdad? En este caso, una derivada diferencial de X, si tenemos valores en Z y en X, nada más se tomaría en cuenta para la derivada, los valores en X y los otros valores se toman como si fueran constantes, ¿verdad? En este caso. Eso con respecto a esta fórmula en hambre. En este caso tendríamos el diferencial en X a X, diferencial en Y a Y y el diferencial en Z a Z, ¿verdad? Con respecto al AMBLA que está identificado por este valor. Un poquito de la teoría de NAMBLA, no es mucho, pero eso yo estoy yo, no lo vamos a ver ahorita. Y de aquí tendríamos dos fórmulas, tendríamos lo que vimos al nivel inicial, que es el operador vectorial de NAMBLA, ¿verdad? Y aplicando a NAMBLA en un campo vectorial de eso, podría tener una divergencia, ¿verdad? En este caso, con respecto a NAMBLA, ¿verdad? Que por ahí vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Donde se aplica la divergencia. Y eso da como resultado un escalar, ¿verdad? Al aplicar la divergencia. Y para coordenadas cilíndricas se tendría esto, ¿verdad? 1 entre P multiplicado por la derivada de P por PD más 1 de P multiplicado por la derivada de teta más eh, diferencial de Z, ¿verdad? En este caso es diferencial, ¿verdad? Para ambos. En este caso empezamos a ver la parte de gradientes y habíamos quedado en un video. En este caso se los voy a compartir para poder verlo nuevamente. Donde explican todo lo que es la parte de gradientes. Estoy compartiendo audio, ¿verdad? Sí, bro.
Me Sí, dicen que no profe, se escucho. escucha. Sí, sí se escucha. Perfecto. Ya se habrán dado cuenta de que trabajar con funciones en dos variables no es muy diferente que funciones en una variable. Una vez que aprendemos muy bien que el dominio para dos variables es el plano XY y entendemos cómo calcular las derivadas parciales, pues todo se vuelve muy parecido. Sin embargo, nosotros sabemos conceptualmente que en una variable la derivada nos da la pendiente de la rectangente en ese punto que lo calculemos. Pero cuando trabajamos con derivadas parciales, no hablamos mucho sobre el significado geométrico. Sí que hablamos sobre que el gradiente es perpendicular a la curva de nivel en cada punto y que nos apunta en la dirección del máximo crecimiento. Pero no lo mostramos con tanto énfasis. Así que en esta clase nos vamos a dedicar a hablar del significado geométrico del gradiente. Tomemos a nuestra amiga el paraboloide. A estas alturas, nosotros ya sabemos cómo, a partir de la expresión de una función, podemos calcular las curvas de nivel y graficarlas sobre el plano del dominio, es decir, sobre el plano XY. En este caso, las curvas de nivel están dadas por la expresión x cuadrado más y cuadrado igual a k. Es decir, son todas circunferencias concéntricas, es decir, todas tienen el mismo centro aquí en el origen y de radio creciente. Sabemos también que podemos calcular las derivadas parciales de la función para construir el gradiente de la función. Vamos a ver ahora gráficamente entonces, para una curva de nivel, cómo es que se cumple este hecho de que el gradiente de la función en cada punto es perpendicular a la curva de nivel en ese punto. Para eso vamos a tomar algunos puntos sobre la curva de nivel k igual a 1, es decir, nos quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Con lo cual tenemos aquí una circunferencia de centro en el origen y radio 1. Entonces, tomemos algunos puntos y analicemos el gradiente allí. Tenemos entonces 4 puntos. El punto A, que es el 1, 0. El punto B, que es raíz 2 partido 2, raíz 2 partido 2, es decir, está allí a 45 grados. El punto C, que es el 0, 1. Y el punto D, que es menos raíz 3 partido 2 y 1 medio. Vamos a calcular en cada uno de estos puntos a ver cuál es el gradiente de la función. Entonces vamos a sustituirlos aquí en esta expresión a ver cuál es el gradiente. Al reemplazar cada uno de los puntos en esta expresión y hacer los cálculos, tenemos que estos son los gradientes. Vamos a graficarlos ahora. Vamos a comenzar con el gradiente en A. Dice que es el vector 2, 0. Eso quiere decir que desde A debo moverme de forma horizontal 2 y de forma vertical pues 0. Con lo cual tengo un vector horizontal. Lo mismo para B. Estamos en B y debemos movernos raíz 2 de forma horizontal y raíz 2 de forma vertical. Ahora vamos a repetir el procedimiento para C. No nos desplazamos de forma horizontal y nos desplazamos de forma vertical 2. Cabe destacar que este gráfico no está hecho a escala. Es decir, si esto es 1, porque es la coordenada de C, pues esto claramente no es 2. No está hecho a escala, ¿sí? Este es un esbozo para que entendamos el concepto. Continuamos entonces y ahora lo hacemos en el punto D. Entonces, en el punto D debemos desplazarnos de forma horizontal menos raíz de 3, o sea, hacia la izquierda, y de forma vertical, pues 1. Al hacer esto, si ustedes lo hacen bien a escala, incluso hacen esta circunferencia de forma perfecta con un compás, van a darse cuenta de que en cada punto el gradiente es perpendicular a la curva de nivel. Fíjense, aquí tenemos 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Entonces, esto va a pasar sin importar el punto que ustedes escojan. El hecho de que el gradiente sea perpendicular a la curva de nivel es algo que se puede demostrar. Y la demostración para esta función la van a encontrar en los recursos de esta clase. Vale, ya sabemos que en el dominio el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel. Pero ¿y si salimos del dominio? ¿Hay alguna interpretación geométrica para el gradiente en 3 dimensiones? A continuación veremos cómo podemos visualizar a nuestra superficie embebida dentro de una superficie de mayor dimensión, con el fin de obtener un vector muy similar al gradiente, pero esta vez en 3 dimensiones. Para explorar esta idea, vamos a tomar a nuestra superficie preferida, el paraboloide. Recordemos que cuando decimos f de xy, estamos haciendo referencia a una tercera variable, que solemos denotar con z. Entonces trabajemos con z igual a x cuadrado más y cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es construir a partir de esto una función en 3 variables.
Para eso vamos a pasar a z restando al otro lado. Entonces, una vez que hacemos eso, lo que nos queda del término derecho lo vamos a considerar como una función en tres variables. F de x y z, que es x cuadrado más y cuadrado menos z. Al ser una función en tres variables, nosotros no podemos graficarla. Es como si fuese un espíritu de otra dimensión y no podemos visualizarlo. Pero sí podemos visualizar sus curvas de nivel. ¿Cómo obteníamos nosotros las curvas de nivel? Las obteníamos simplemente igualando la función a k y luego le damos valores acá para empezar a visualizar esas curvas de nivel. Pues fíjense que cuando k vale 0, es decir, cuando igualamos a 0, lo que obtenemos justamente es esta superficie. O sea, que la curva de nivel para k igual a 0 ya no es una curva sobre el plano XY, sino que es una superficie sobre el espacio. Entonces, aquí estamos viendo la curva de nivel para k igual a 0, que es el paraboloide que venimos usando. Supónganse que ahora en vez de igualar a 0, igualamos a 4. La curva de nivel para k igual a 4 será también otra superficie. Vamos a aislar z para poder visualizarla bien. Nos queda z igual x cuadrado más y cuadrado menos 4. Este también es un paraboloide, pero es un paraboloide que simplemente ha sido desplazado hacia abajo 4 unidades, el cual podemos visualizar aquí en la gráfica. Vemos que básicamente la superficie se ha deslizado hacia abajo 4 unidades. Entonces, más allá de que no podemos visualizar a esta función en tres variables, sí podemos visualizar sus curvas de nivel. Pero ahora, en vez de ser curvas sobre el plano XY, como teníamos antes, pueden ver claramente que son superficies en el espacio. Si yo sigo dando valores acá, voy a obtener lo mismo. Las superficies serán paraboloides que se irán deslizando hacia abajo o hacia arriba según el valor de k. En general, si tenemos una función f de x igual a z, cuando igualamos a 0 tenemos entonces que la función en tres variables, cuya curva de nivel 0 es esta superficie, la podemos escribir como f de x menos z. Estudiemos ahora qué pasa con el gradiente de esta función en tres variables. Es decir, derivada respecto de x, derivada respecto de y y derivada respecto de z. Cuando vamos a derivar respecto de y, como esto es z y no depende de x y de y, pues es una variable independiente igual que x y que y, la derivada de z es 0. Entonces solamente tenemos que derivar esta función. Y justamente la derivada de esta función respecto de x la escribimos de la siguiente forma. Lo mismo pasa con la derivada respecto de y. Como z es una variable independiente de y, cuando la derivamos respecto de y, pues dará 0. Y solamente nos toca derivar a esta función, a f de xy, con lo cual tenemos la derivada de la función respecto de y. Por último, cuando derivamos respecto de z, como aquí esta función depende únicamente de x y de y, la derivada respecto de z será 0. Y la derivada de menos z respecto de z pues será menos 1. Con lo cual, ahora que tenemos las tres derivadas parciales de la función f mayúscula, podemos construir su gradiente. Y ahora bien, toca cuestionarnos qué significa esto geométricamente. Así como para una función en dos variables teníamos que el gradiente era perpendicular a la curva de nivel en cada punto, pues para esta función en tres variables su gradiente también será perpendicular a sus curvas de nivel. Pero claro, sus curvas de nivel ahora son superficies. Entonces, básicamente, si yo estoy parado en este punto de la curva de nivel, este gradiente será perpendicular a esta curva de nivel, es decir, perpendicular a esta superficie. Deben imaginarse que esto es perpendicular a la superficie. Si esta fuese mi superficie, entonces mi vector gradiente es perpendicular a la superficie sin importar en el punto en el cual yo esté. Como conclusión, si tenemos una función en dos variables, pues su gradiente, compuesto por las derivadas parciales, es perpendicular a la curva de nivel en cada punto. Y el vector compuesto por las componentes derivada respecto de x y derivada respecto de y, es decir, las mismas que el gradiente, y en la tercera componente el menos 1, es un vector que puede perpendicular a la superficie en cada punto. Vamos a ver todo esto ahora con la ayuda de GeoGebra. A 4, es decir, cortando en z igual a 4. Ahí podemos ver esa circunferencia que es la curva de nivel. Y en esa circunferencia estamos visualizando al punto A. Como siempre, visualicemos esta curva de nivel sobre el plano XY.
Ahí estamos visualizando esta curva de nivel sobre el plano XY, que como pueden ver es una circunferencia con centro en el origen y radio 2. Notemos que en el punto A, el vector gradiente, compuesto por las derivadas parciales de la función, es decir, 2x y 2y en nuestro caso, es perpendicular a esa curva de nivel. Comencemos a mover el punto A ver si esto cambia. Pues como es de esperar, por la perfección de la matemática, el gradiente sigue siendo perpendicular a la curva de nivel. No importa dónde visualicemos a ese punto. Vamos a realizar esto en 3D. Entonces, tenemos de vuelta la curva de nivel para z igual a 4, ¿bien? Y visualizamos ahora el punto A, pero en 3D, ya no a su proyección sobre el plano XY. Ahora lo que estamos viendo es este vector tridimensional, es decir, el compuesto por derivar respecto de x, derivar respecto de y menos 1. Podemos ver que ese vector es perpendicular a la superficie. Movamos ahora el punto A ver si esto cambia. Pues como es de esperar, de vuelta, eso no cambia. Ese vector sigue siendo perpendicular. No solo para la posición de A que pueda tomar sobre esa curva de nivel, sino para cualquier curva de nivel. Incluso si vamos a la curva de nivel 0, donde, como pueden ver, en esa posición, el vector gradiente apunta justo hacia abajo, es decir, sobre la dirección del eje Z. De esta forma pueden visualizar gráficamente cómo, sin importar la curva de nivel y sin importar la posición del punto A, este vector es siempre perpendicular a la superficie. De esta forma concluimos esta clase sobre la interpretación geométrica del gradiente, que como siempre es súper necesario entender estos conceptos para a la hora de aplicar conocimientos nuevos todo tenga sentido, pues la base sobre la cual se asienta el nuevo conocimiento es firme. Así que, como siempre, ahora les toca a ustedes ponerse a estudiar, a practicar. En este caso tenemos una fórmula para el gradiente, ¿verdad? Por ahí. Que estaría por esta forma, ¿verdad? Que sería una derivada parcial. Y con respecto a coordenadas esféricas, se tendría de esta forma, la de abajo, ¿verdad? Para lo que sería la derivada parcial, ¿verdad? Viendo desde cada uno de los ejes o cada uno de las referencias para de coordenadas esféricas, ¿verdad? Entonces tenemos el siguiente problema, ¿verdad? En este caso, sea f de x de y de z, ¿verdad? Igual a 3x de y más 4 x z3, ¿verdad? Determine el gradiente. En este caso, ¿verdad? Para esta solución tenemos lo siguiente. En este caso yo veo, para ver, siento que... Ok. Tenemos esta fórmula, ¿verdad? En este caso tenemos, si vemos el resultado, ¿verdad? Nos da un resultado con respecto a cada uno de estos valores, ¿verdad? En este caso, la primera tenemos valores en X, Y Z, ¿verdad? Entonces, el primer punto, vamos a tener 2 puntos aquí en este gradiente, ¿verdad? 3 puntos, vamos a tener un punto con respecto al gradiente en X, ¿verdad? Uno con respecto al gradiente en Y, otro con respecto al gradiente en Z, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Aplicamos la derivada parcial para cada uno de estos valores, ¿verdad? Y vamos a tener
Si nos fijamos en el primero, ¿verdad? Vamos a tener para el siguiente punto 6x de y, ¿verdad? En este caso, tenemos aquí, se aplica la derivación, ¿verdad? En este caso. En el otro, ¿verdad? En este caso estamos aplicándolo con respecto a x, ¿verdad? Y nos estaría dando en este caso 6 XY, ¿verdad? Recordemos que básicamente lo que sería Y para este punto se tomaría en cuenta como si fuera una constante, como tal. El siguiente valor, el siguiente que sería esta parte, que se deriva en X, ¿verdad? Sería 4. En este caso tiene un X y al hacer la derivada parcial en X vamos a tener que el siguiente resultado es 4z3. Para el siguiente, ¿verdad? Valor, ¿verdad? Con respecto al eje Y se deriva en Y, ¿verdad? Y este estaría tomado como una constante, ¿verdad? No tenemos valores en Y. Recordemos que una constante en derivadas parciales es igual a 0. Solo se derivaría esta parte. Entonces tendríamos 3x a la 2, que estaría con este resultado. Y el siguiente, ¿verdad? Si analizamos aquí, no tenemos valores en z igual. Entonces esto sería 0 porque x a la 2 y y a la 2, cuando yo hago una derivada parcial en z va a ser igual a 0, ¿verdad? No tengo valores en z. Y en este lo que hago es multiplicar 3 por 4, tendríamos 12 menos 1. Entonces sería 12x z a la 2. Solo se puede calcular el gradiente de un campo, solamente se puede calcular el gradiente de un campo escalar. No se puede determinar el gradiente de un campo vectorial en este caso. ¿Dudas de aquí con este ejemplo? Esas son cosillas que ya deberían de manejar, ¿verdad? De mate general. Yo creo que todo bien, profe. Todo bien, profe. Perfecto. Hable ahora, calle para siempre. Vamos a dar un videito ahí que habla un poquito de divergencia. Este es muy bonito. Por fin hemos llegado a uno de mis temas favoritos en todo el cálculo multivariable y es la divergencia. Y en los próximos videos voy a describir qué es matemáticamente y cómo calcularlo. Pero aquí simplemente quiero dar un entendimiento visual de qué es y tratar de representarlo. Así que tenemos una imagen enfrente de nosotros, es un campo vectorial y como he dicho antes es una forma muy bonita de entender, digamos, cómo fluyen algunos fluidos como el agua o el aire, ¿verdad? Y lo que quiero hacer es pensar en cada punto de este espacio. Vamos a pensar que es una partícula, ¿verdad? Quizás una partícula de aire o de agua. Y lo que un campo vectorial hace es asociar a cada punto en el espacio un vector, ¿verdad? Y recordemos que cuando representamos campos vectoriales solo mostramos un pequeño subconjunto de esos vectores. Pero en principio podríamos estar pensando que todos estos puntos infinitos en el espacio tienen un vector asociado. Y de hecho, digamos, cambian de forma suave a medida que atravesamos el espacio, ¿verdad? Lo que significa que tendremos un pequeño digamos, una pequeña muestra, ¿verdad? Finita de toda esa infinidad de vectores y aún así nos da una muy buena idea de qué es lo que está pasando. Así que si tenemos partículas de un fluido, ¿verdad? Y tenemos un vector asociado a cada uno de ellos, una idea natural que podríamos pensar es qué pasaría si dejamos que esto avance con el tiempo, ¿verdad? Donde en cada instante del tiempo, ¿verdad? La velocidad de esas partículas está dada por el vector que tiene asociado en ese punto, ¿verdad? Así que a medida que se mueve estará tocando un vector distinto, así que la velocidad quizás podría cambiar un poco, girar, ¿verdad? Ir en otra dirección. Y cada molécula va a recorrer una trayectoria determinada por estos vectores, ¿verdad? Cuando los toca. Y podríamos pensar que todo esto lo hacemos en un solo momento, ¿verdad? Se va a sentir justamente como un fluido. Y en realidad no tienes que imaginarlo, ya he hecho la animación para ti. Así que pongamos algunas moléculas de agua o puntos que representan una muestra de moléculas de agua, ¿verdad? A lo largo de todo este espacio. Y vamos a correr esta animación, ¿verdad? Donde cada una de estas se está moviendo siguiendo el vector que está más cerca a él.
Así que corramos la animación y aquí vemos que cada partícula está moviéndose digamos, siguiendo al vector que está tocando en el punto en donde se encuentra en dado momento, ¿verdad? Así que, por ejemplo, si regresamos, digamos, a la imagen, ¿verdad? Y quizás enfocamos nuestra atención en solo un punto, ¿verdad? Digamos, este punto que tendrá un vector anclado aquí, ¿verdad? Se moverá en esta dirección, pero solo por un instante, porque justamente después se va a mover un poco y tendrá otro vector anclado, ¿verdad? Así que si corremos la animación y seguimos ese punto particular, después de un poco lo encontraremos en otro lado, ¿verdad? Creo que era justamente este, y ahora tiene otro vector, ¿verdad? Anclado, o quizás era otro punto, en realidad no importa. Pero si pensamos en todas estas partículas al mismo tiempo, ¿verdad? Esto nos da una idea global del campo vectorial. Si estás estudiando matemáticas, podrías empezar a preguntarte algunas dudas inmediatas sobre la naturaleza de este fluido. Por ejemplo, podrías tratar de contar el número de moléculas de agua que hay dentro de esta región, ¿verdad? Y ver si esta cuenta cambia con digamos con el tiempo, ¿verdad? Mientras corremos esta animación. Y en este ejemplo particular puedes ver que en realidad no cambia mucho, ¿verdad? No incrementa ni disminuye a lo largo del tiempo, ¿verdad? Así que si te doy una función que determina este campo vectorial, deberíamos poder ser capaces de decir por qué en este caso el número de moléculas en la región no tiende a cambiar mucho. Pero si nos fijamos en otro ejemplo, digamos este de aquí, y si nos enfocamos en lo que ocurre alrededor del origen, ¿verdad? Podríamos predecir incluso qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Una vez que dejamos que estas moléculas de agua que voy a poner fluyan, siguiendo los vectores, ¿verdad? Entonces la densidad dentro de la región va a disminuir, ¿verdad? Así que ponemos un montón de moléculas, corremos la animación por un instante y vemos que algo que caracteriza este campo vectorial alrededor del origen es que disminuye la densidad, ¿verdad? Entonces, esto nos sugiere bastante el tipo de operación que vamos a estar haciendo aquí, que tiene que ver con las moléculas de agua, y es que estas tienen que diverger alrededor del origen, ¿verdad? Es decir, el tipo de divergencia de nuestro campo vectorial será positivo, ¿verdad? Y esto lo que significa matemáticamente lo veremos en otros videos. Así que si ahora volteamos los vectores de aquí, ¿verdad? Si los volteamos, ahora nos preguntamos sobre la densidad en esa misma región alrededor del origen y probablemente vemos que incrementa, ¿verdad? Justamente cuando el flujo avanza, en realidad no diverge, sino que converge hacia el origen. Y este hecho tiene un significado matemático para la función que representa a este campo vectorial alrededor del punto. Incluso si el campo vectorial no representa a un fluido, ¿verdad? O puede representar un campo magnético o un campo eléctrico o cosas de ese estilo, ¿verdad? Hay ciertos significados para esta idea de diverger desde un punto o converger hacia un punto. Y a veces algunas personas, en lugar de pensar en un campo vectorial que tiene un flujo que se aleja, ¿verdad?, desde algún lado, en realidad, en vez de pensar en que disminuye la densidad, también se puede imaginar que este fluido tiene, digamos, una forma de reproducirse nuevamente alrededor de este punto, ¿verdad? Así que podríamos pensar que el origen es un cierto tipo de fuente de este fluido, ¿verdad? Y si animáramos esto mejor, tendremos un montón de puntos que serían, que estarían surgiendo desde nuestra fuente, ¿verdad? Así que en realidad la densidad no disminuye en todos lados, pero la idea es que los puntos de donde hay divergencia positiva, ¿verdad?, tendrían una especie de fuente de este fluido para que las cosas se sigan manteniendo iguales, ¿verdad? Y al revés, si estamos pensando, digamos, en un flujo que apunta hacia adentro en alguna región, ¿verdad?, lo que podríamos llamar una divergencia negativa. Entonces, al correr esta animación podríamos ver cómo es que continuamente tendríamos que en el centro, digamos, en este punto central, ¿verdad?, tenemos un sumidero o un pozo, ¿verdad? Y podríamos pensar que este fluido se escabulle por algún lado, ¿verdad? Este es quizás un término muy técnico, ¿verdad? Algunas personas dirán que el campo vectorial tiene un sumidero. Si regresamos al ejemplo original donde no teníamos un cambio en la densidad del fluido, lo que podríamos notar es que esto realmente se siente más como si fuera agua, ¿verdad?, que los otros ejemplos. Y justamente es porque no hay un cambio en la densidad, así que si encontramos una forma matemática de describir esta falta de cambio en la densidad, es una muy buena forma de modelar el flujo del agua, ¿verdad? Y otra vez, no es que sea un flujo de agua, pero es algo que a lo mejor podría ser un campo magnético o puede tener cualquier otro significado, ¿verdad? El punto es que no cambia la densidad o una idea similar, ¿verdad? Así que
Yo creo que con esto hemos avanzado bastante. En los próximos videos te voy a contar qué es la divergencia desde el punto de vista matemático, cómo calcularlo y haremos algunos ejemplos. Nos vemos. En este caso vamos a tener esta fórmula, este problema con respecto a la divergencia, ¿verdad? Nos dice el problema que f de x, y, z es igual a x a la 2 de y, ¿verdad? X y a la 2, z a la 3, 4x a la 3, z a la 5, ¿verdad? Determina la divergencia, ¿verdad? Aplico derivadas parciales para determinar la divergencia en este caso. Si vemos de acá, ¿verdad? Por ahí una diferencia en el anterior, ¿verdad? Si hagamos un análisis un poquito con el ejemplo anterior, nosotros agarramos para el gradiente, agarramos toda esta expresión y lo que hicimos fue aplicar la fórmula de gradiente, y la fórmula de gradiente se aplicaba todo completo para cada una de estas derivadas parciales. ¿Estamos claros? Hola. Hola, hola, hola. Sí, todo Sí, bien. profe. Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. En este caso vamos a tener este, y vemos que este está, bueno, en este caso también este está dividido por comas, y este estaría aplicando para X solo este. En este caso vamos a tener que la respuesta para X va a ser 2, 2x, y, ¿verdad? ¿Estamos claros por ahí? Vamos bien. Para Y, sería el siguiente punto, sería la derivada parcial de esta expresión, que sería 2x, y, z a la 3. Y para Z, ¿verdad? En este caso sería 5 por 4, 20, x a la 3, y le reduzco una Z, que sería Z4. ¿Estamos claros? Vea qué buen rayo. Sí. Buena rayería. Ahora, ya que vimos esta parte de divergencia, vamos a ver, es que esta parte se ve mejor. Le estoy poniendo muchos videos porque se ve mejor. O me gusta presentarlo en forma gráfica, ¿verdad? Y yo no tengo los recursos para hacer esos videos. Hola a Pero sí todos, está. voy a empezar a hablar del rotacional y el rotacional es uno de esos conceptos increíbles del cálculo vectorial que seguro estarás muy contento de aprenderlo una vez que lo hagas y si no es por otra razón es porque en realidad es artísticamente placentero. Y hay dos distintas versiones, es el rotacional en 2 dimensiones y el rotacional en 3 dimensiones. Y naturalmente vamos a empezar a hablar de la versión en 2 dimensiones, así y después construiremos el de 3 dimensiones. Y en este video en particular quiero, digamos, simplemente asentar la intuición de qué es lo que está ocurriendo visualmente, ¿verdad? Y el rotacional tiene que ver con el flujo de un fluido, ¿verdad? Con esa interpretación de los campos vectoriales. Ahora, esto es algo de lo que ya hemos hablado en otros videos, especialmente en aquellos en donde hablamos de la divergencia. Pero solo como recordatorio tenemos digamos, si imaginamos que en cada punto del espacio tenemos una partícula, digamos una molécula de aire o una molécula de agua, y dado que el campo vectorial asocia a cada punto en el espacio algún tipo de vector, y recuerda que no siempre dibujamos todos los vectores, sino simplemente una pequeña muestra, pero en principio todos los puntos en el espacio tienen un vector atado a ellos, ¿verdad? Y puedes pensar en cada partícula de estas moléculas de agua o de aire que se mueven a lo largo del tiempo en una forma en que el vector velocidad de su movimiento en cualquier punto en el tiempo, ¿verdad? Es el vector que está atado a ese punto, ¿verdad? Así que se mueve a una locación distinta en el espacio y el vector velocidad va cambiando, que quizás esté girando, quizás esté acelerando y de hecho la velocidad puede estar cambiando, ¿verdad? Así que terminamos con una especie de trayectoria para ese punto y dado que cada punto se está moviendo de esta forma, podríamos pensar en un fluido, ¿verdad? Esta es, digamos, una forma global de visualizar el campo vectorial. Y para este ejemplo particular, este campo vectorial particular que he dibujado, voy a poner una pequeña bolita azul en distintos puntos del espacio. Y en cada uno de estos podríamos pensar que representa una molécula de agua y vamos a darle correr a la animación.
Así que en cualquier momento, si nos fijamos en el movimiento de estas bolitas azules, se están moviendo, digamos, siguiendo al vector que está atado en cada punto en donde se encuentren, ¿verdad? Si ese vector no está dibujado, bueno, sabemos que ahí debe haber alguno, ¿verdad? Así que de esta forma obtenemos alguna idea de qué es lo que está ocurriendo con este flujo completo, ¿verdad? Y podemos notar que hay ciertas regiones muy particulares. Por ejemplo, fijémonos en esta región de aquí, a la derecha, ¿verdad? Aquí podríamos concentrarnos en qué es lo que está ocurriendo. Y si empezamos a correr otra vez la animación, podemos notar algo muy particular de esta región, que hay una especie de rotación en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Y esto corresponde a la idea de que un campo vectorial tiene rotacional aquí. Y seré más específico en lo que significa el rotacional más adelante, pero justo ahora quiero que tengas una idea de que en esta región donde tenemos rotación en el sentido antihorario, ¿verdad? Decimos que el rotacional es positivo. Mientras que si nos fijamos en esta región que tenemos aquí, la rotación va en dirección de las manecillas, ¿verdad? Es decir, en el sentido contrario, y ahí tenemos un rotacional negativo. Y justo por ejemplo, por aquí, ¿verdad? Si nos fijamos en este lugar en donde no hay rotación, digamos en este centro de aquí tenemos puntos que se acercan, digamos desde arriba a la derecha y desde abajo a la izquierda, y también se alejan desde las otras esquinas. Entonces en realidad no tenemos una rotación como tal, ¿verdad? Simplemente estamos jalando, digamos, el agua desde este lugar y en realidad no estaría rotando. Así que hay regiones en donde podríamos pensar que tenemos rotacional cero. Así que en una idea general, la rotación en el sentido contrario de las manecillas del reloj corresponde a rotacional positivo, cuando va en el sentido de las manecillas corresponde a rotacional negativo, y cuando no tenemos rotación, entonces tenemos rotacional cero. Y en el siguiente video empezaremos a descubrir qué significa, digamos, en términos de las derivadas parciales de la función que define a nuestro campo vectorial, digamos, cómo podríamos empezar a cuantificar esta intuición que hemos desarrollado para la rotación de un fluido. Y lo que está genial es que no solo se trata de la rotación de fluidos, ¿verdad? Si tenemos campos vectoriales en otros contextos, podríamos imaginar en particular que representan un fluido, pero no necesariamente, ¿verdad? La idea de rotación, de hecho, tiene mucha importancia en algunas formas que quizás no esperarías. El gradiente, por ejemplo, resulta ser, está relacionado con el rotacional. Incluso no necesariamente podría uno pensar que el gradiente tiene que ver con la rotación de un fluido, ¿verdad? En el electromagnetismo, esta idea de la rotación de fluido tiene cierta importancia, incluso aun si los fluidos en realidad no están realmente involucrados. Así que es mucho más general que solo la representación que tenemos aquí, pero digamos, esta es una representación visual que quizás sea bueno tener en mente a medida que estudiamos campos vectoriales. Hemos visto ahí varios conceptos que de forma visual tal vez es un poco más fácil de comprender, ¿verdad? Anteriormente vimos un video donde se apreciaba el rotacional en 2 dimensiones, pero hoy este curso lo hemos venido trabajando en 3 dimensiones, ¿verdad? Agrego esos videos, repito, porque son muy visuales, ¿verdad? Entonces son más fáciles de comprender a que yo me pusiera a hacer una explicación, ver fórmulas nada más y otras cosillas más, ¿verdad? Vamos a ver ese Hola a otro. todos, ahora vamos a hablar del rotacional en 3 dimensiones y para hacerlo vamos a partir del ejemplo en 2 dimensiones que usamos cuando estábamos desarrollando la intuición. Y sabemos que el flujo que animábamos aquí de este campo vectorial tiene una rotación antihoraria, ¿verdad? Del lado derecho y horaria arriba, ¿verdad? Así que vamos a tomar este campo vectorial que espero que ya tenga cierta intuición de él y vamos a incrustarlo en el espacio de 3 dimensiones en el plano XY. Así que aquí tenemos una copia del plano XY y esta es una muestra que parece distinta, pero esencialmente representa al mismo campo vectorial. Y de hecho es bueno escribir cómo se define en 2 dimensiones, ¿ok? Entonces este campo vectorial en realidad es una función que depende de X y de Y, ¿verdad? Es un campo vectorial V que depende de X y de Y y tiene dos componentes. La primera componente
t la podemos calcular como y cúbica menos 9y. Y la siguiente componente es x cúbica menos 9x. Así que si nos fijamos en esto, digamos, empezamos a pensar en la rotación del fluido o del flujo asociado con él, entonces esto se ve en 3 dimensiones, ¿verdad? Y es natural tratar de describir esta rotación no solo con un número en cada punto, como ya sabemos, sino pensar también en un vector para cada punto que nos dé la rotación. Así que cuando hacemos esto vamos a tratar de asociar un vector en cada punto distinto del espacio, ¿verdad? Y que nos indique la rotación del fluido y obtenemos algo como esto. Y ahora parece más complicado porque tenemos dos campos vectoriales, uno en el plano XY y otro perpendicular. Así que vamos a tratar de desmenuzar el problema. Tenemos 4 regiones circuladas aquí, ¿verdad? Aquí tenemos una rotación que va en sentido antihorario, ¿verdad? Y esto lo podríamos pensar utilizando la regla de la mano derecha. Aquí está la imagen. Entonces pensamos en que doblamos nuestros dedos en la dirección de la rotación y cuando levantamos el pulgar, entonces esa sería la dirección de los vectores que describen la rotación. Así que si hacemos esto aquí, podríamos pensar que doblamos nuestros dedos, ¿verdad? Como sigue la rotación y entonces levantamos nuestro pulgar y obtenemos un vector que apunta en la dirección positiva de z, ¿verdad? Así que por eso es que tenemos en esta región vectores que apuntan hacia arriba. Ok, entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en otro punto? Digamos, ¿qué pasaría si estamos, por ejemplo, aquí arriba, ¿verdad? Entonces, si nosotros tratamos de girar nuestros dedos siguiendo la rotación, entonces nuestro pulgar apunta hacia abajo, ¿verdad? En la dirección negativa de z. Y es lo que vemos en este campo vectorial aquí, ¿verdad? Porque debajo de este círculo tenemos vectores que apuntan justamente hacia abajo en toda esa región, ¿verdad? Entonces, si hacemos esto en cada punto, ¿verdad? Al menos podríamos tener más o menos una idea de cómo es la rotación en cada punto del espacio y asignarle un vector, ¿verdad? Así que vamos a tratar de continuar y describir, digamos, con una función lo que es el rotacional, ¿verdad? Porque sabemos cómo calcular el rotacional en 2 dimensiones, porque si le ponemos nombre a nuestras dos funciones componentes, digamos P y Q, ¿verdad? Entonces, el rotacional en 2 dimensiones de este campo vectorial, vamos a ponerlo, el rotacional en 2 dimensiones del campo vectorial B, por supuesto como función de x y de y, entonces esto es igual a la derivada parcial de nuestra segunda componente, que en este caso es q, ¿verdad? Con respecto a x, la parcial de q respecto de x, y a este le tenemos que restar la derivada parcial de la primera componente respecto de y, ¿verdad? Es la parcial de p con respecto de y. Así que aquí tenemos el rotacional en 2 dimensiones. Vamos a tratar de derivar. Derivamos esta primera respecto de x, que es una derivada tradicional, ¿verdad? Entonces tendríamos 3x cuadrada menos 9, esa es la derivada, la primera derivada, ¿verdad? Menos la derivada de p con respecto de y, que es exactamente igual, ¿verdad? Vamos a tener menos la derivada de aquí arriba, que es 3y cuadrada, ¿verdad? 3y cuadrada menos 9. Muy bien. Y entonces estos dos se cancelan. Aquí tenemos que estos dos 9 se cancelan. Entonces simplemente nos queda 3x cuadrada menos 3y cuadrada. Bueno, ¿y esto qué significa? Aquí tenemos una cantidad escalar asociada al campo, ¿verdad? Y tenemos todos estos vectores azules que nos indican la dirección de la rotación. Y estos en realidad son vectores. Ahora bien, la rotación está ocurriendo únicamente en el plano XY, que es perpendicular al eje Z. Y todos estos vectores solo van a tener una componente Z, es decir, la tercera, ¿verdad? Así que podríamos pensar que el rotacional, digamos, el rotacional ya no es en 2 dimensiones, simplemente es el rotacional de nuestro campo vectorial B, como función otra vez de X y de Y. Ahora no va a ser un valor escalar, ¿verdad? Ahora va a ser un vector, pero va a ser un vector que describe a estos que tenemos de color azul y que solo tienen componente Z, ¿verdad? Las primeras dos componentes son 0, así que en la última simplemente será 3x cuadrada menos 3y cuadrada. Y esto es, digamos, lo que podríamos pensar como un prototipo del rotacional en 3 dimensiones, porque en realidad este campo vectorial B, pues no es muy tridimensional que digamos, ¿verdad? Solo vive en el plano XY, solo toma entradas X y Y. Así que lo que vamos a hacer es tratar de extender esta idea, vamos a tratar de ver cómo se ve esto en 3 dimensiones y cómo podríamos tratar de entender la rotación de un campo vectorial en 3 dimensiones. Y eso es lo que haremos en el próximo video.
Hola a todos, ahora vamos a hablar del rotacional en 3 dimensiones y para hacerlo vamos a partir del ejemplo en 2 dimensiones. Bueno, en este caso teníamos esto, ¿verdad? Ya viendo estos videos, vemos lo siguiente, ¿verdad? La fórmula rotacional. Textualmente dice que el rotacional de un vector es el límite de la razón entre la integral de su producto vectorial con la normal trazada hacia afuera sobre una superficie cerrada y el volumen cerrado por la superficie cuando este volumen tiende a cero, ¿verdad? Es decir, eh, rotacional de f va a ser igual al límite de cuando v tiende a cero, ¿verdad? De 1 entre v por la integral de la superficie del producto cruz de n por f en dA, ¿verdad? En este caso, esto rotacional, la fórmula rotacional estaría dado por esta fórmula que está acá, ¿verdad? F va a ser igual a la parcial en x y la parcial en x de fx, j la parcial en y de fy y k la parcial en z de f de z, ¿verdad? Sería la fórmula rotacional. Eso si lo desarrollamos como tal, ¿verdad? Si lo desarrollamos, vamos a tener lo siguiente. En este caso, la divergencia, bueno, tenemos que la divergencia en f sería igual a fx, fy y fz, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a tener que NAMBLA por f, ¿verdad? Va a ser igual a esta fórmula que tenemos acá, ¿verdad? Derivamos cada componente y vamos a tener lo siguiente, ¿verdad? En este caso. Entonces, se podría decir también que la divergencia es lo siguiente, ¿verdad? En este caso, para este ejemplo, ¿verdad? En este caso estamos hablando, en este caso, en este ejemplo rotacional, determinar la divergencia para este valor, ¿verdad? Donde f de x, y, z va a ser igual a x, y, z, x de la 2, x, y, determinar la divergencia, ¿verdad? En este caso tenemos esta fórmula. Y para cada uno de estos valores, ¿verdad? Al aplicar la fórmula de divergencia, ¿verdad? Vamos a tener que este no tiene componente en y, este no tiene componente en z, por eso son 0, y este sí tiene componente en x, ¿verdad? En este caso. Entonces la fórmula, el valor de divergencia sería igual a este. Vamos a cerrar. A ver. Hoy tomaste Centrum Mujer Con con Centrum vitaminas Mujer. y minerales para que puedas decir lo lograste con Centrum. Gradiente, divergencia y rotacional. ¿Qué son estos conceptos? Te lo explico. Hola amigos de la ciencia y la tecnología, bienvenidos a Ingeniosos, el canal donde resolvemos problemas básicos de física, mecánica, electricidad o matemáticas de nivel de carrera y bachillerato. Hoy vamos a hablar de los conceptos de gradiente de un campo escalar y divergencia y rotacional de un campo vectorial, explicando su significado físico, para qué sirven y aprendiendo a calcularlos con el operador nabla. En geometría diferencial, nabla es un operador vectorial que, en coordenadas cartesianas, tiene la definición siguiente. Es decir, trabaja con las derivadas parciales respecto de cada una de las variables de las que dependa la función. Por lo tanto, está relacionado con la generalización de los conceptos de derivada. Según apliquemos el operador nabla, podremos calcular el gradiente de un campo escalar o la divergencia y el rotacional de un campo vectorial. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos. El gradiente se define para campos escalares, pero en primer lugar, ¿qué es un campo escalar? Un campo escalar es una función real de varias variables que asocia a cada punto un valor escalar. Es decir, es una función que va desde Rn a R. Por ejemplo, la temperatura de una habitación en función de la posición o la altura de los puntos de una montaña en función de las coordenadas x e y son campos escalares. En la imagen siguiente podemos ver la representación de una montaña, cuya función o campo escalar es la siguiente. ¿Qué información nos aporta el gradiente de este campo escalar? El gradiente es un vector que marca la dirección de mayor crecimiento en cada punto. Es decir, si obtenemos el gradiente en un punto xy de la montaña,
Este señala la dirección en la que hay una mayor inclinación o más empinada es la montaña. Por lo tanto, tendremos un vector con dirección y módulo en cada punto del campo, resultando un campo vectorial. En pantalla podemos ver el campo vectorial obtenido como gradiente de la función anterior, y cómo los vectores apuntan hacia el centro, donde se encuentra el pico de la montaña, y tienen mayor módulo cuanto más alejados están del pico, ya que la inclinación se reduce conforme nos acercamos a este. Ahora bien, ¿cómo se calcula el gradiente? El gradiente se obtiene a partir de la fórmula siguiente, donde tenemos que calcular la derivada parcial con respecto a cada variable multiplicada por el vector de la base canónica relativo a dicha variable. En nuestro caso, podemos ver cómo el vector gradiente en el punto 0, 0 es nulo, ya que no hay dirección de crecimiento al estar en el pico de la montaña. Seguidamente vamos a ver el concepto de divergencia de un campo vectorial, pero antes tenemos que definir qué es un campo vectorial. A diferencia de un campo escalar, un campo vectorial da como resultado un vector para cada uno de los puntos del dominio, por lo que es una función definida desde Rn a Rn. Hay multitud de campos vectoriales en la realidad, como por ejemplo la aceleración de la gravedad, la velocidad de un fluido o el campo magnético creado por un cable. ¿Qué información nos aporta la divergencia de un campo? Para entenderlo mejor, vamos a aplicarlo en el caso de un fluido. La divergencia mide el cambio en la densidad del fluido, entendido como el número de gotas del fluido que viajan a un punto concreto. Las imágenes siguientes pueden ser el campo de velocidades de un fluido. En cada punto podemos identificar la velocidad que tiene la gota en módulo y sentido. Por lo tanto, queda claro que en el caso de la derecha, las gotas del centro del gráfico acaban saliendo hacia el exterior, por lo que la densidad de fluido en el origen disminuye. Cuando esto ocurre, se dice que la divergencia es positiva, y ese punto se trata de una fuente. En el caso contrario, podemos ver cómo las gotas se concentran hacia el origen de coordenadas, aumentando su densidad, por lo que la divergencia es negativa y en ese punto hay un sumidero de campo. En el caso de los puntos donde la divergencia es nula, esto significa que el fluido sigue trayectorias paralelas sin aumento o disminución de la concentración. Queda claro entonces que la divergencia es un escalar, un número que expresa el aumento de concentración de los vectores de campo hacia alguna zona. Analicemos este ejemplo, cuyo campo de velocidades viene definido por la siguiente función vectorial, y podemos ver zonas de aumento y disminución de densidad. La divergencia se obtiene con el siguiente producto escalar, donde multiplicamos cada derivada parcial por la componente relativa del vector. De esta manera, derivamos la primera componente respecto a x y la segunda componente respecto a y, y las sumamos obteniendo un escalar. Si nuestro vector tuviera más componentes, seguiríamos con cada una de ellas. Si graficamos este campo escalar, podemos ver unas zonas positivas elevadas, donde el fluido se separa y disminuye su densidad, y otras zonas negativas, donde el fluido se concentra. También observamos cómo en la zona central la divergencia es nula. Por último, vamos a explicar el concepto de rotacional de un campo vectorial. Pero antes, os recuerdo que tenéis infinidad de vídeos de física por el canal y puedes suscribirte para seguir aprendiendo. El concepto de rotacional muestra la tendencia de un campo vectorial a inducir una rotación o giro alrededor de un punto. Ejemplos muy sencillos y visuales son el campo de velocidades del aire en un tornado, que gira respecto a su ojo, o el campo magnético creado por un cable, por el que circula una corriente. Este campo magnético gira alrededor del cable siguiendo la ley de la mano derecha. Para obtener el rotacional del campo, tenemos que realizar el producto vectorial con el operador nabla, por lo que el rotacional es también un vector. Podemos calcular este ejemplo sencillo, donde visualmente vemos que el campo gira alrededor del origen. Realizando el determinante obtenemos el mismo resultado, siendo un vector constante para todo el espacio en dirección saliente de la pantalla. Pero que un campo vectorial gire no es tan visual algunas veces. Por ejemplo, el siguiente campo también induce una rotación. Imaginemos que se trata del campo de velocidades del viento. Se observa cómo la velocidad del viento aumenta en módulo de izquierda a derecha, por lo que si situamos un avión en cualquier punto, la velocidad del viento será mayor sobre su ala izquierda, induciendo una rotación. Si obtenemos el rotacional de este campo, observamos cómo de nuevo se produce el giro, pero esta vez según un vector entrante a la pantalla. Lo interesante de este vídeo es que hayáis aprendido el concepto físico de gradiente, divergencia y rotacional, así como la manera de calcularlos.
Os propongo como ejercicio que obtengáis la divergencia y el rotacional del siguiente campo vectorial e intentéis representarlos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por elegir el canal para seguir aprendiendo. Podéis dejar cualquier pregunta en los comentarios o en la dirección de correo si queréis que resuelva algún otro tipo de ejercicio y estáis invitados a suscribiros. Gracias y recordad, en el saber nunca cabe la saciedad. Ujú. En este caso, bueno, esta parte no está en el campus, esto es del campo anterior. ¿Dudas con respecto a este tema? ¿Los problemas vistos anteriormente? ¿Están despiertos? ¿Despiertas? Sí, profesor. Sí, profe. A duras penas. Barbaridad, más. ¿Quién tengo entre ojos? Yo estoy cuatro y ahí. Mentira, mentira. Está súper interesante. Está tan interesante que ya vamos a cambiar de tema. En este caso, ya entraríamos a la unidad 2, pero quiero verlo esto seguido. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué ponernos a correr ahorita para parar en el recreo? Nos vemos, y agarran 15 minuticos de recreo. Nos vemos, nos vemos a las 7:03. Está bien, profe. Listo. Ya saben, cuando lleguen y me conecten, levanten la mano para saber que están ahí. Levanten la mano cuando se conecten nuevamente. Listo.